Hola, mi nombre es José Santucci, soy coordinador de la unidad de cardiología crítica del Hospital Universitario Austral y el tema que nos convoca a la charla de hoy es el abordaje del paciente con falla aguda de ventrículo derecho. Algunos conceptos importantes que vamos a repasar son la fisiopatología del ventrículo derecho, vamos a hacer un repaso sobre el abordaje diagnóstico y terapéutico y sobre los objetivos del sostén hemodinámico en el contexto de falla aguda de ventrículo derecho. Algunos conceptos importantes: el ventrículo derecho se perfunde principalmente por la arteria coronaria derecha, es una cámara cardíaca que posee una resistencia relativa a la isquemia, a diferencia del ventrículo izquierdo, dado que tiene algunas características particulares, como por ejemplo su delgada capa muscular, su flujo coronario principalmente sistodiastólico y su extensa red de colaterales. Por otro lado, es una cámara cardíaca que tiene una elevada sensibilidad a los aumentos bruscos de la poscarga, con una muy mala tolerancia hemodinámica, y un concepto importante es el de interdependencia ventricular, ya que sabemos que ambos ventrículos comparten estructuras anatómicas, por lo cual la función contráctil de uno va a impactar sobre la función contráctil del otro y viceversa. Bueno, dentro de los síndromes de insuficiencia cardíaca aguda existen 5 subtipos de síndrome de insuficiencia cardíaca aguda con diferente prevalencia y diferente pronóstico, siendo la falla de ventrículo derecho la causa menos prevalente de síndrome de insuficiencia cardíaca aguda, pero esto no le resta importancia dado que es una situación de elevada morimortalidad, con lo cual su abordaje diagnóstico y terapéutico temprano puede cambiar la evolución de estos pacientes. Bueno, respecto del flujo coronario del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo, existen algunas diferencias. La arteria coronaria izquierda que irriga al ventrículo izquierdo, sabemos que tiene principalmente una irrigación diastólica, es decir, el flujo de la coronaria izquierda es mayor durante la diástole y menor durante la sístole. En cambio, en la coronaria derecha, el flujo coronario o el flujo sanguíneo de esta arteria se mantiene constante a nivel sistodiastólico, es decir, tanto en la sístole como en la diástole el flujo de la coronaria derecha es constante, a diferencia de la coronaria izquierda, que tiene principalmente un flujo diastólico. ¿Y esto por qué es importante? Es importante porque al momento del sostén hemodinámico de la falla aguda del ventrículo derecho es importante mantener una presión de perfusión adecuada en la coronaria derecha, con lo cual es importante tener objetivos de TAM por encima de 65 milímetros de mercurio, de manera que por un lado aseguren la perfusión sistémica, pero por otro lado también se asegure mantener un adecuado gradiente o una adecuada presión de perfusión sobre la arteria coronaria derecha para evitar la isquemia del ventrículo derecho. Como vemos en el gráfico del margen inferior derecho, este es un gráfico de correlación entre lo que es la presión sistólica del ventrículo derecho y el flujo sistodiastólico de la arteria coronaria derecha. Cuando las presiones del ventrículo derecho, la presión sistólica del ventrículo derecho está aumentada, sea porque hay una situación de hipertensión pulmonar aguda, como en un TEP agudo, de gran carga trombótica, o en el contexto de una estenosis de válvula pulmonar en situación crónica, la alta presión sistólica del ventrículo derecho va a generar que la perfusión del ventrículo derecho ya no sea sistodiastólica, como normalmente lo es, sino que sea más bien dependiente de la diástole más que de la sístole. O sea, se invierte esa relación sistodiastólica y comienza a ser más dependiente de la diástole que de la sístole, lo cual se asemeja mucho a la circulación de la coronaria izquierda. En cambio, cuando la presión sistólica del ventrículo derecho es baja, se mantiene constante esta relación de flujo sanguíneo de la coronaria derecha sistodiastólico. Cuando analizamos la curva de presión-volumen del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho, sabemos que el loop presión-volumen del ventrículo izquierdo normalmente adopta una forma cuadrática en donde uno puede identificar adecuadamente las 4 fases: la fase de llenado, la fase de contracción isovolumétrica, la fase de eyección y de relajación isovolumétrica.
en donde también podemos distinguir claramente la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo y la presión de fin de sístole del ventrículo izquierdo. Por el contrario, en el ventrículo derecho su presión-volumen no adopta una forma cuadrática, sino que más bien adopta una forma triangular. Y esto principalmente se debe a que se cree que el ventrículo derecho ejerce una eyección continua sobre la circulación pulmonar, dado que la circulación pulmonar es un circuito de alta capacitancia y baja impedancia, con lo cual no está claro cuándo finaliza, cuál es el momento de fin de sístole del ventrículo derecho, con lo cual no podemos determinar bien la presión de fin de sístole del ventrículo derecho, y entonces el loop presión-volumen, en este caso, adopta una forma cuadrática. Este es un gráfico interesante para entender la relación entre la vasculatura pulmonar y el ventrículo derecho, cómo es el acoplamiento ventrículo-vascular. Y a medida que, sobre todo en situación crónica, no tanto en situación aguda, donde, como ya les había mencionado, un aumento brusco de la poscarga puede hacer claudicar el ventrículo derecho, en situación de hipertensión pulmonar, más bien crónica, con aumento de las presiones pulmonares, con aumento de las resistencias, el ventrículo derecho puede desarrollar mecanismos adaptativos, como por ejemplo la hipertrofia, y mantener constante el gasto cardíaco. Ahora, a medida que pasa el tiempo y el ventrículo derecho pierde esos mecanismos adaptativos y justamente empieza a tener una respuesta mal adaptativa al aumento de la poscarga, el gasto cardíaco cae, y así como cae el gasto cardíaco, también caen las presiones pulmonares. Ahora, alguien diría, bueno, entonces si hay menos presión pulmonar quiere decir que eso es mejor para el ventrículo derecho. No, cuando el ventrículo derecho desarrolla una respuesta mal adaptativa y cae el gasto cardíaco, también van a caer las presiones pulmonares, porque las presiones pulmonares dependen también de la función contráctil del ventrículo derecho, y no es que el paciente esté mejor, sino que está peor, es decir, caen las presiones pulmonares porque cae el gasto cardíaco del ventrículo derecho. Hay un concepto importante respecto de cómo es la respuesta de un ventrículo u otro respecto de el aumento de la poscarga. Mientras el ventrículo izquierdo puede tolerar muy bien aumentos de la poscarga, aumentos importantes de la poscarga, inclusive en torno a los 130-140 milímetros de mercurio, el ventrículo derecho tiene muy mala respuesta a los aumentos bruscos, al incremento brusco de la poscarga, donde pequeños incrementos de 10-20 milímetros de mercurio pueden hacerlo claudicar abruptamente y eso llevar a una situación hemodinámica catastrófica. Así que el ventrículo derecho entonces, como concepto, es una cavidad cardíaca, es una cámara cardíaca que tiene muy mala tolerancia al aumento brusco de la poscarga porque está acostumbrado a trabajar con un circuito pulmonar que le provee alta capacitancia y baja resistencia. Entonces, cuando hay un aumento de la resistencia y sobre todo cuando esto es agudo, es brusco, como por ejemplo en el contexto de un TEP masivo, la tolerancia hemodinámica del ventrículo derecho es muy pobre. Es importante diferenciar al ventrículo derecho respecto del izquierdo en algunas de sus características. Por ejemplo, la pared del ventrículo derecho está en torno a los 2 a 5 milímetros respecto del ventrículo izquierdo, que tiene una pared o un grosor parietal mayor, entre 7 y 11. Por otro lado, el ventrículo derecho es una cámara de baja presión, en torno a los 25 milímetros de mercurio, respecto al ventrículo izquierdo, que tiene presiones intracavitarias que rondan los 130 milímetros de mercurio. El ventrículo derecho es una cámara cardíaca con gran resistencia a la isquemia, por lo que habíamos mencionado anteriormente, que tiene una fina capa muscular, tiene una irrigación sistodiastólica, tiene una red de colaterales que facilitan su irrigación, a diferencia del ventrículo izquierdo. Y por otro lado, el ventrículo derecho tiene la particularidad de que tiene una respuesta adaptativa mejor a la sobrecarga de volumen que a la sobrecarga de presión, a diferencia del ventrículo izquierdo. ¿Cómo arribamos
al diagnóstico de la falla aguda del ventrículo derecho. Bueno, lo primero que tenemos que tener es una sospecha clínica. Un paciente mal perfundido nos debe hacer sospechar en shock, un paciente que está mal perfundido. Por otro lado, la presencia de ingurgitación yugular y la presencia de hipotensión arterial nos tiene que llevar a la asociación con una falla del ventrículo derecho, es decir, un paciente cuando tiene ingurgitación yugular y está hipotenso, uno debe sospechar que lo que está pasando es que el ventrículo derecho está fallando. Por supuesto que a veces no es tan fácil desde el punto de vista clínico llegar al diagnóstico, sino que uno se tiene que apoyar, por ejemplo, en un ecocardiograma, que en el contexto de un paciente en situación crítica, la verdad que es de gran ayuda, en la emergencia sobre todo. Fíjense que el ventrículo derecho nos permite analizar las cámaras cardíacas, en este caso fíjense el grado de dilatación que tienen las cavidades cardíacas derechas, tanto el ventrículo derecho como la aurícula derecha, con lo cual si nosotros tenemos elementos clínicos que nos hacen sospechar falla aguda del ventrículo derecho, sumado a un ecocardiograma que nos muestra dilatación y disfunción del ventrículo derecho, claramente estamos ante el diagnóstico de falla aguda del ventrículo derecho. Otro elemento diagnóstico que nos permite, sobre todo en el cuidado crítico, no solamente arribar al diagnóstico, sino que también monitorear el sostén hemodinámico, es el catéter de Swan-Ganz. Entonces uno diría que apoyado en la clínica, apoyado en el ecocardiograma y en el catéter de Swan-Ganz, podríamos no solamente arribar a un diagnóstico adecuado de falla aguda ventrículo derecho, sino que también podríamos monitorear su tratamiento. Respecto del Swan-Ganz o de los parámetros que nos arroja el Swan-Ganz, tenemos determinados parámetros que son o que se correlacionan con falla aguda ventrículo derecho, como por ejemplo la presión aumentada en la aurícula derecha. Cuando esta presión excede los 10 milímetros de mercurio, tenemos que pensar en falla de ventrículo derecho. La relación aurícula derecha presión capilar pulmonar, cuando esta es mayor a 1, nos habla de que hay mayor presión a nivel de la aurícula derecha y eso puede estar correlacionado con falla del ventrículo derecho. Cuando hay presencia de valle I mayor que valle X, cuando en la curva de ventrículo derecho uno identifica el típico patrón de diplato, cuando la presión desarrollada del ventrículo derecho, es decir, la sistólica menos la presión de la aurícula derecha es menor de 10 milímetros de mercurio, entonces ese es un parámetro que habla de falla sistólica del ventrículo derecho. Cuando existe una presión diferencial de ventrículo derecho menor de 10 milímetros de mercurio, cuando el índice cardíaco es menor de 2 litros minuto metro cuadrado, eso habla de compromiso cardíaco, y cuando las resistencias vasculares pulmonares son mayor a 3 unidades Wood, con lo cual todos estos parámetros hemodinámicos nos hablan de disfunción sistodiastólica del ventrículo derecho. Para abordar en forma diagnóstica la falla del ventrículo derecho es importante hacerlo desde un concepto fisiopatológico, es decir, hay causas que generan falla aguda del ventrículo derecho por aumento de la poscarga, como por ejemplo puede ser la disfunción aguda del ventrículo izquierdo, que puede determinar la presencia de hipertensión pulmonar y eso hace fallar en forma aguda también al ventrículo derecho. La presencia de falla derecha aguda en el cuidado crítico, que puede estar vinculada a un síndrome de estrés respiratorio, que habitualmente está asociado a la necesidad de altas presiones en arremia invasiva, es decir, el uso de alta PIP, el uso o la presencia de una presión plató aumentada. Todo eso hace que la poscarga del ventrículo derecho se vea aumentada y puede haber falla aguda del ventrículo derecho en el contexto de un síndrome de estrés respiratorio. Y la causa más común de falla aguda del ventrículo derecho en el escenario de un aumento de la poscarga, que es el TEP. Por otro lado, cuando analizamos las causas de falla del ventrículo derecho que afectan su función contráctil, no podemos dejar de mencionar, por supuesto, el infarto del ventrículo derecho, que puede ser en un infarto derecho exclusivo, puede ser en el seno generalmente en el seno de un infarto inferior, en donde uno puede ver compromiso tanto eléctrico como hemodinámico del ventrículo derecho.
En el caso de una miocardiopatía séptica o una miocarditis, que pueden afectar directamente la función contráctil del ventrículo derecho, en el shock cardiogénico postcardiotomía, es decir, puede existir disfunción contráctil de ventrículo derecho posterior a una cirugía cardíaca con circulación extracorpórea. Y también el trauma con contusión miocárdica, las arritmias, la displasia ritmogénica del ventrículo derecho y demás, que si bien es una causa de falla crónica del ventrículo derecho, también puede determinar una falla aguda del ventrículo derecho. Y por otro lado, los desbalances en la precarga, cuando un paciente tiene un taponamiento cardíaco o un estado de hipervolemia o un estado de hipovolemia, todas estas causas pueden llevar a un desbalance en la precarga del ventrículo derecho que motiven que esta cámara cardíaca falle. Entonces, cuando uno analiza qué causas pueden llevar a la falla aguda del ventrículo derecho, es importante analizarlo desde un punto de vista fisiopatológico, es decir, analizando si se trata de una causa que llevó al aumento de la poscarga, si es una causa que determinó una disfunción contráctil o si es una causa que está dificultando o está alterando la precarga del ventrículo derecho. En cuidado crítico y en la emergencia eh, hay dos causas que son las más comunes de falla aguda del ventrículo derecho, que son el infarto del ventrículo derecho y el TEP masivo. Pero si ustedes lo analizan desde el punto de vista fisiopatológico, mientras que en el infarto lo que se genera o lo que se produce es un déficit contráctil miocárdico primario del ventrículo derecho por obstrucción de la corona derecha, que habitualmente es a nivel de su tercio proximal, eh, las presiones pulmonares no están aumentadas, porque el problema está en el músculo cardíaco. El problema es que hay un infarto del ventrículo derecho, el problema es que se tapó una coronaria, entonces la disfunción miocárdica intrínseca lleva a la falla aguda del ventrículo derecho. En cambio, en el TEP, el modelo fisiopatológico es diferente. El fallo primario está en que hay un aumento abrupto de la poscarga y secundario al aumento abrupto de la poscarga por aumento de las presiones pulmonares secundario a la carga trombótica, es que falla el ventrículo derecho. Entonces, mientras en el infarto hay un déficit contráctil primario, en el TEP hay un déficit contráctil secundario a un aumento brusco de la presión arterial pulmonar. Del punto de vista terapéutico, vamos a hablar del abordaje de la falla. Ahora de pensar en el sostén hemodinámico y terapéutico de la falla aguda del ventrículo derecho, es importante tener en cuenta algunos conceptos. Si el paciente está bajo arritmia invasiva, tenemos que en lo posible tratar de mantener una ventilación mecánica protectiva, es decir, con bajos niveles de PIP, en lo posible bajo nivel de presión plató, evitar la acidosis, evitar la hipoxemia y evitar la hipercapnia, porque son todas condiciones que aumentan la presión a nivel de la circulación pulmonar y por ende aumentan la poscarga del ventrículo derecho. Por otro lado, es común que en el cuidado crítico aparezcan arritmias, sobre todo supraventriculares como fibrilación auricular, aleteo auricular, taquicardia auricular, que son deleterias para el ventrículo derecho, con lo cual siempre tenemos que tratar de o lograr mantener el ritmo sinusal. Si aparecen estas arritmias, tenemos que ser agresivos en su tratamiento y habitualmente establecer una estrategia de cardioversión, sea farmacológica o sea eléctrica. Por otro lado, es obviamente fundamental tratar la causa. Si la causa que lleva a la falla aguda del ventrículo derecho es un TEP, vamos a tener que establecer una estrategia de reperfusión, sea con trombolíticos, sea con catéteres o aún con cirugía a cielo abierto, con embolectomía quirúrgica. Si la causa que lleva a la falla aguda del ventrículo derecho es un infarto, bueno, vamos a tener que establecer una estrategia de reperfusión con angioplastia primaria de la arteria coronaria derecha, o si no contamos con angioplastia primaria, la estrategia de trombolítico es una estrategia válida en centros donde no se cuenta con angioplastia primaria. Aunque siempre en el contexto de infarto, siempre debemos tratar de derivar esos pacientes a centros con disponibilidad de angioplastia, pero ante la incapacidad de derivar en un tiempo adecuado a esos pacientes, la estrategia del trombolítico en el contexto de infarto también es válida.
Por otro lado, es importante optimizar el volumen del paciente. Para el ventrículo derecho no es bueno tener una precarga baja como tampoco tener una precarga alta. Cuando hablamos de precarga alta y por qué es malo tener una precarga alta para el ventrículo derecho, bueno, hablamos de precarga alta cuando el nivel de presión venosa central excede los 10 milímetros de mercurio. Ya cuando pasa los 12 milímetros de mercurio, se habla de que eso es deleterio para el ventrículo derecho, dado que aumenta una presión venosa central de 12 milímetros de mercurio, indica que la presión intracavital del ventrículo derecho está aumentada, lo cual se genera una sobredistensión sobre su pared muscular, y esto indudablemente lleva a que se genere más isquemia del ventrículo derecho, con lo cual es óptimo mantener una presión venosa central entre 8 y 10, es decir, no tenerlo desprecargado ni tampoco tenerlo sobrecargado. Por otro lado, respecto del soporte hemodinámico, bueno, acá tenemos diferentes estrategias de acuerdo a la causa, pero básicamente dentro de las estrategias farmacológicas tenemos los inotrópicos, tenemos los vasodilatadores pulmonares que pueden ser endovenosos o inhalados, como el óxido nítrico, por ejemplo. Y ya cuando la falla aguda del ventrículo derecho se hace refractaria, bueno, contamos con digamos, medidas de sostén mecánico, de asistencia circulatoria mecánica, que eso se reserva generalmente para las fallas refractarias de ventrículo derecho. ¿Refractarias a qué? Refractarias a todas estas medidas, incluyendo inotrópicos y vasodilatadores pulmonares. Bueno, ¿qué drogas habitualmente se utilizan en la falla para el tratamiento, para el sostén hemodinámico en realidad de la falla de ventrículo derecho? Recuerden que estas medidas no son tratamientos, son sostén. Las medidas de tratamiento son las medidas de reperfusión en el caso de TEP o infarto, pero a veces con asegurar una reperfusión adecuada tanto de la arteria pulmonar como de la arteria coronaria derecha en los diferentes escenarios, no alcanza, sino que el ventrículo derecho a lo mejor necesita un soporte hemodinámico hasta que se recupera. Entonces, en ese caso, contamos con diferentes drogas. Las drogas de elección son para el sostén, digamos, inotrópico, son los inodilatadores, y son aquellos fármacos que tienen capacidad de mejorar la función contráctil del ventrículo derecho, disminuyendo las presiones pulmonares y disminuyendo su poscarga. Y en este caso tenemos dos opciones, que son la dobutamina y la milrinona. Nosotros en nuestro centro habitualmente preferimos el uso de dobutamina porque la falla aguda del ventrículo derecho habitualmente, cuando es severa, genera una hipotensión muy importante en el paciente, y a diferencia de la milrinona, la dobutamina, si bien tiene efecto vasodilatador sistémico, este efecto no es tan importante como la milrinona, así que nosotros preferimos de elección en el Hospital Austral usar dobutamina por sobre milrinona. Por otro lado, seguramente vamos a necesitar vasopresores. Recuerden que es importante en el contexto de shock, sea séptico, sea cardiogénico, cualquier tipo de shock, mantener una presión de perfusión, ¿no? Y eso está directamente vinculado con la tensión arterial media de por lo menos 65 milímetros de mercurio, con lo cual si con el inotrópico no logramos ese objetivo de tensión arterial media, vamos a necesitar vasopresores. Bueno, en el contexto de falla aguda del ventrículo derecho y poscarga aumentada, la vasopresina es un buen vasopresor en este contexto, dado que además de generar aumento de las resistencias vasculares sistémicas por estimulación de receptores B1, genera poco aumento de las resistencias vasculares pulmonares. Entonces resulta un vasopresor ideal en el contexto de falla aguda del ventrículo derecho y aumento de las presiones pulmonares o aumento de las resistencias vasculares pulmonares. Por otro lado, dentro de los vasodilatadores pulmonares, el más usado es el óxido nítrico en el cuidado crítico.
El óxido nítrico es un vasodilatador inhalado que no tiene efectos sistémicos, que se metaboliza directamente en la circulación pulmonar, es decir, ejerce sus efectos de vasodilatación y se elimina directamente en la circulación pulmonar. No tiene efecto sistémico, con lo cual en el contexto de un paciente con falla aguda del ventrículo derecho es importante bajar la poscarga sin generar tanto efecto de hipotensión sistémica. Es decir, bajar la poscarga pulmonar sin generar tanto efecto sobre la circulación sistémica. ¿Cuáles son los objetivos del sostén hemodinámico durante la falla del ventrículo derecho? Bueno, lo podemos dividir en hemodinámicos, clínicos y bioquímicos, y esto es común para cualquier tipo de shock, pero más aún para el shock cardiogénico y sobre todo el ventrículo derecho. Y los objetivos hemodinámicos son mantener un índice cardíaco mayor a 2.2 litros minutos por metro cuadrado, mantener una tensión arterial media mayor o igual a 65 milímetros de mercurio, mantener una presión venosa central menor o igual a 10 milímetros de mercurio, mantener una presión capilar pulmonar menor o igual a 12 milímetros de mercurio. Respecto a los parámetros clínicos o los objetivos clínicos que debemos perseguir que el paciente tenga un adecuado ritmo diurético, esto significa que orine por lo menos 0,5 mililitros kilo hora, vigilar su estado de conciencia, vigilar el relleno capilar, que este sea siempre menor o igual a 2 segundos, y por otro lado contamos con también elementos bioquímicos que necesitamos monitorear, como por ejemplo el ácido láctico, la saturación venosa central de oxígeno y el delta de PCO2. Bueno, resumiendo, entonces los pilares fundamentales para el abordaje de la falla aguda del ventrículo derecho son primero la corrección de las causas precipitantes, segundo, optimizar la precarga, mantener PVC entre 8 y 12, optimizar la contractilidad, mantener la sincronía B, usar inotrópicos y vasopresores, optimizar la poscarga, usar vasodilatadores pulmonares inhalados, por ejemplo, como el óxido nítrico, o inodilatadores, como la aminorenona, como la dobutamina, evitar la acidosis, evitar la hipercapnia, evitar la hipoxemia, evitar que el paciente esté muy anémico. Si está muy anémico, debemos transfundirlo para asegurar un buen transporte de oxígeno. Si el paciente presenta arritmias, tratar de cardiovertirlas. No utilizar en lo posible niveles elevados de PIB y de volumen corriente. Y establecer una estrategia de utilización efectiva de dispositivos de asistencia circulatoria mecánica. Esto es ya para centros que cuentan con esta tecnología y que tienen la experiencia de el manejo de este tipo de dispositivos. Bueno, en fin, muchísimas gracias por su atención.